Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Primera parte. Tradición. Capítulo I. La sociedad incaica. 1. Función de las masas indígenas en la historia de Bolivia. Cuando se tiene por delante la tarea de educar masas de individuos pertenecientes a un estado de civilización primitiva, lo primero que el educador se pregunta es si tales grupos conservan vestigios de cultura ancestral o si ya han perdido todo vínculo con su pasado histórico. La suma de hechos domésticos y de pequeñas conquistas técnicas de dichos grupos constituye lo más apreciable como signo de cultura arqueológica, pero constituye también el vínculo que relaciona la utilidad del conocimiento de su convivencia con ideas generales arrancadas de la entraña misma de la sociedad indígena. Sobre tal base se podrá acercarse a ellos, con la seguridad de apoderarse de su espíritu. Si haciendo prescindencia de lo que constituye el cosmos indígena, se tratara de aplicar métodos de educación ideados para grupos que se desenvuelven dentro de sistemas económicos y sociales normales, es decir, diferentes de los grupos aborígenes, se violentaría el curso natural de su mentalidad y se la descentraría, colocándola en una situación de estupor. El análisis de estas cuestiones revela que las masas indígenas subsisten como expresión social y colectiva, por tanto, deben supervivir como elementos históricos. La economía moderna no puede menos que hallarse influenciada por su número y por su capacidad de producción. He aquí como pueblos o naciones como Bolivia, con una población indígena muy superior a la mestiza o blanca, necesariamente tienen que desenvolverse bajo la influencia de los modos de vida de esa mayoría, que forzosamente marcará su ritmo histórico. Por eso debe reconocerse que Bolivia, y otras naciones como ella, mientras no sean penetradas por la inmigración europea, son naciones indias, sometidas a minorías mestizas y blancas que explotan en su beneficio el capital humano que representan esas masas indígenas. Hay que partir, pues, de estos conocimientos previos, para determinar lo que debe entenderse por sistemas de creación y aplicación de procedimientos educativos para nuestros grupos aborígenes, con fines de formación de una cultura indoamericana. Ignorar la prehistoria de un grupo étnico en tales momentos es anticientífico. Desde el punto de vista social y humano sería un crimen y hasta un absurdo. En la prehistoria de nuestras Américas y en el periodo de la colonia, así como en el de la autonomía, lo que hoy es Bolivia se muestra esencialmente como un país de vigorosa raigambre indígena. Pensando en esto es que se ha concebido la escuela como un organismo de función integral y de raíz aborigen. Ese sentido biológico fundamentó el mecanismo de la escuela de Warisata, es decir, de la escuela indígena boliviana. En ella la interpretación y ejecución de los postulados de la escuela única, activa y de trabajo, fueron una realidad, como resultado de esa íntima compenetración telúrica e histórica. Y para escribir la historia del desarrollo de la educación indigenal en Bolivia, es preciso comenzar por describir las antiguas instituciones incaicas y pre-incaicas, a las que 4 siglos de dominación española y republicana no han logrado extinguir, y en las cuales se mantiene, todavía con poderosa integración, la ancestral cultura autóctona. 2. El medio. A la llegada de los españoles, el imperio incaico tenía una longitud de 4.000 km desde el río Ancasmayo, 2 grados al norte del Ecuador, hasta el río Maule en la República de Chile. Su superficie alcanzaba a 6 millones de kilómetros cuadrados y su población a 12 millones de habitantes, con una gran variedad de grupos lingüísticos, de los cuales los más importantes eran los chibchas, los puruas, los cañarís, los quechuas y los jíbaros en el Ecuador, los quechuas y aymarás en el Perú, Bolivia y la región andina de Argentina, los atecames en el litoral de Chile, y los chimúes, paracas y otros en la costa peruana. El incario nació en un medio hostil y avaro, en una naturaleza desprovista de los elementos propicios para el desarrollo de un pueblo. Su territorio lo formaban 3 zonas diferenciadas: la costa, la altiplanicie andina y la cordillera, y la selvática u oriental. La primera está representada por una faja de tierra que corre de sur a norte en la costa del Pacífico hasta llegar al territorio ecuatoriano. La altiplanicie andina se ubica entre las cordilleras occidental y oriental que, formando 2 arcos y una superficie ovalada en su interior, se unen en el nudo de Apolobamba, al norte del departamento de La Paz, para continuar el gran macizo en igual dirección hasta internarse en territorio del Ecuador.
La tercera se halla constituida por las llanuras selváticas del oriente. La costa peruana es desértica, seca, árida, a su suelo arenoso, sin rastro de vegetación ni de vida animal, jamás llegan las lluvias. El viento en su soplar constante transporta la arena formando promontorios por doquier. El color del paisaje desde la cumbre de las montañas hasta que llega al mar es eternamente grisáceo y monótono. Esta unidad de invariable aspecto parecería trasponer lo infinito del tiempo y la distancia. A manera de oasis y separados por grandes distancias se encuentran valles a lo largo de los ríos que descienden de la cordillera. En ellos han florecido culturas de pueblos laboriosos dedicados a la agricultura y a la pesca. La zona altiplánica o meseta andina da la impresión de una inmensa sabana a una altura que varía entre los 1.500 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Es de temperatura templada y las lluvias de diciembre a marzo permiten madurar las sementeras y dan vida a una vegetación más o menos pobre. Pasada esa época, las faldas de las montañas y las pampas se tornan amarillentas y grises. Principian los fríos invernales con todo su rigor sin permitir la vida vegetal, a no ser en las laderas donde por razón de la humedad crece la paja brava, planta tan peculiar de la puna, único alimento de llamas, ovejas y vicuñas. En las pampas abiertas la temperatura desciende hasta 12 grados bajo cero, haciéndose la vida sumamente dura. En ese ámbito todo es grandioso. En las nevadas crestas de la cordillera oriental se destacan picos como el Liemani, el Mururata, el Huayna Potosí, el Illampu, el Cololo, etc., y el Sajama en la cordillera occidental. Todas estas cumbres sobrepasan los 6.000 metros de altura. A 3.800 metros se extiende el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, de un azul límpido como su cielo, impresionante por su mansedumbre y su grandeza, y ante cuyo espectáculo el espíritu se eleva a místicas concepciones. Según la tradición, del Titicaca emergió la pareja real enviada por el dios Sol para fundar el imperio de los inques. El habitante de la pampa y de la cordillera, tan próximo a las nieves eternas, está impregnado de la naturaleza hosca del Ande. La expresión hierática y severa del indio participa del silencio y soledad de esas tremendas alturas. En este ambiente vivían los diferentes grupos humanos del imperio, separados unos de otros por grandes distancias y a veces por accidentes casi insalvables de la topografía. Tenían sus propios idiomas, diversos orígenes étnicos, distintas creencias religiosas, etc. Factores que desvinculaban la población y hacían muy difícil organizarla en un sistema nacional. 3. El trabajo y el esfuerzo, fundamentos del desarrollo imperial. El paisaje así descrito pretende hacer ver las condiciones hostiles en que floreció la cultura incaica. Es evidente que para la subsistencia de la sociedad era necesario realizar grandes esfuerzos y organizar una acción conjunta para dominar los elementos de la naturaleza. El colectivismo brota así determinado por las mismas necesidades de la lucha por la vida, y a través de sus instituciones se sistematiza el esfuerzo y el trabajo, motores con los que el imperio robusteció su economía y se extendió territorialmente. No fue el pueblo indio un pueblo inculto. Poseyó todo lo que en su tiempo constituía un acervo mental y espiritual altamente evolucionado. Las investigaciones de Toledo han dado mucha razón al cronista mestizo Gutiérrez de Santa Clara, que, con el padre Morúa, dejó testimonios para el estudio de ese periodo de transición de la beetría o señorío feudal, que coagula con el imperio bajo la acción política del Cusco. Cuando se haya profundizado en sus anotaciones se podrá descubrir que la época preincaica estuvo muy lejos de ser cerril o primitiva. El inque representa un socialismo de Estado que disuelve la feudalidad, la que a su vez había disuelto al comunismo primitivo. El incario, si bien no conoció la máquina, evolucionó hacia formas de aprovechamiento sistemático del trabajo y del esfuerzo humanos, lo cual constituye sin lugar a dudas una forma socialista de producción. Baudin, al apreciar el permanente esfuerzo realizado por los inques, expresa: ningún país ofrece tan bella ilustración de la ley de Moisés como el imperio de los inques. El aumento de población en relación con los medios de subsistencia ha sido uno de los factores dominantes de la política imperial, y las conquistas, los progresos técnicos. La organización social traduce en el esfuerzo continuo de los quechuas para extender e intensificar el cultivo de la tierra. 5. 4. Fundación del Imperio Incaico. Veamos ahora cómo se fundó este gran imperio y cuáles fueron las formas de organización que le dieron tanto esplendor.
¿Por qué razones ellas han llegado hasta nuestros días y perduran como signo vital del pueblo indio, sin que 4 siglos de esclavitud y la superposición de otras culturas hubieran bastado para borrarlas? Tomaremos principalmente los escritos de Garcilaso de la Vega, que es entre los cronistas españoles el que ofrece la versión más elocuente acerca de la organización social del Incario. Si bien muchas de sus afirmaciones históricas carecen de fundamento, en realidad lo que nos interesa no es el fondo histórico, sino el cuadro sociológico. Y hay que leer en Garcilaso, a través de su fantasía, de sus vagos recuerdos y de las leyendas, todo un proceso evolutivo señalado con la mayor exactitud. Precisamente los relatos acerca de Manco Cápac y Mama Ocllo, por mucho que constituyan una leyenda o un mito, encierran grandes elementos de información para comprender cómo los clanes y tribus del Cusco alcanzaron el grado de una confederación tribal, primero, y de una nación, después. Conducidos quizá por una nueva y más alta cultura proveniente de las migraciones polinesias. La misión de la pareja real para fundar la capital del imperio, allá donde se hundiera la vara de oro de que era portadora, fue a cumplirse en el Cerro Guanacante, situado en un valle de la quebrada formada por el Apurímac y el Urubamba, a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Ese valle era el Cusco. El Cusco es depositario de 4 culturas, cada una de ellas representada por grandes monumentos arquitectónicos como Machu Picchu y Sacsayhuamán y obras de arte como tallas, orfebrería, tejidos, cerámica, etc. El valle, por la fertilidad de su suelo, su extensión, su abundante riego, su clima suave y seco, es seguramente lo mejor de la zona andina. A medida que se va profundizando, su producción se hace más variada y rica. El nombre del Cusco, Cosco, dado a la capital del imperio, quiere decir ombligo o centro, designación apropiada para su posterior extensión territorial. Según Garcilaso, todo el valle era agreste y sin población. Asegura que una vez determinado el sitio donde se levantaría la ciudad, el Inca y su esposa convinieron en dividirlo en 2 partes. Al hijo del sol le correspondió la del norte, y a su hermana, hija de la luna, la del sur, que luego penetraron en sus respectivas secciones poniéndose en contacto con las poblaciones nómadas y selváticas, para atraerlas y hacerlas sedentarias, enseñando el monarca a los hombres a labrar la tierra para hacerla producir mejor, a aprovechar el agua de las vertientes y ríos, a construir acequias, a edificar viviendas cómodas y permanentes, a tallar la piedra, a abrir caminos y todas las tareas inherentes a su condición de varones. La Colla enseñó a las mujeres a hilar y tejer y todas las labores propias del hogar y del cuidado de los hijos. Dice Garcilaso que los hombres fueron a poblar la parte alta denominada Anancusco, y las mujeres la parte baja, llamada Urin Cusco, teniendo ambas fracciones los mismos derechos y prerrogativas por su condición de hermanos cohesionados por intereses comunes. Los Anan eran, empero, considerados hermanos mayores, y estas designaciones fueron el indeleble símbolo recordatorio de la pareja real. En efecto, todas las ciudades, marcas y aylus del imperio adoptaron esa división en Anan y Urin, que según el mismo Garcilaso, correspondían a linaje alto y linaje bajo, o a distrito alto y distrito bajo, según se aplicaran a los aylus o a los suyus. Esta demarcación, como es sabido, ha llegado hasta nuestros días. Los primeros habitantes de la región, como tenemos dicho, fueron personalmente atraídos por los soberanos. Estos dieron a los neófitos nuevas formas de vida que muy pronto los elevaron de su primitiva condición, creándoles instituciones tutelares que los amparaban asegurando su subsistencia. Se instituyó el matrimonio y se les dio un gobierno patriarcal basado en principios religiosos, políticos, económicos y sociales con los cuales la nación se desarrolló rápidamente. Según Garcilaso, en obra de no más de 6 años se habían echado las bases del imperio y organizado su economía, lo que permitió enviar misiones de indios para que, en función reductora, se internasen en las agrestes regiones de la sierra o en las selvas en busca de grupos humanos nómadas para incorporarlos a la nueva sociedad. De esta manera se acrecentó la población y se formaron las primeras milicias equipadas de vestimenta apropiada, vituallas y armas como arcos, flechas, lanzas, porras y escudos. Así, la expansión del imperio se realizaba creando simultáneamente los elementos de su seguridad contra agresiones exteriores. Con ese gran sentido de orden que les era característico, los inques dividieron políticamente a su territorio en 4 partes o estados con el nombre de Tahuantinsuyo, que en quechua quiere decir las 4 partes del mundo.
división que correspondía a las 4 partes del cielo o puntos cardinales. Estos estados eran los siguientes: Antisuyo al oriente, con la provincia Anti, nombre tomado de la cordillera andina, o esta de aquella; Cuntisuyo al occidente, Chinchasuyo al norte y Collasuyo al sur, correspondientes a cada una de las provincias Cunti, Chincha y Colla. Todos los territorios conquistados pasaban a formar parte del estado contiguo. Así el reino de Quito se adhirió al estado de Chinchasuyo y el de Chile al Collasuyo. De la ciudad del Cusco partían 4 grandes caminos que la vinculaban con cada uno de los estados, organizándose un servicio de postas o mensajeros, llamados chasquis, tan célebres por sus proezas. Según Garcilaso, el primer inca había extendido su territorio hasta el río Paucartampú, en el este, hasta el río Apurímac en profundidad de 8 leguas, hacia el oeste, al sur hasta Quesana, a 9 leguas, y al norte, 7 leguas hasta el valle de Sacsayhuamán. En estos territorios se crearon más de 100 pueblos, el más grande hasta de 100 casas. Para atender las crecientes necesidades impuestas por su desarrollo demográfico, era necesario aumentar la producción, descongestionar las regiones superpobladas y conquistar nuevos territorios. Tal programa se puso en acción y se desarrolló a través de toda la existencia del imperio. El periodo de Manco Cápac fue el de las grandes concepciones, en las cuales hemos de ver una resultante de la evolución de las antiguas sociedades gentilicias y territoriales, sobre cuya base se levantaron las instituciones incaicas. 5. Religión. El origen divino del monarca dio a sus leyes un sentido místico a los ojos de sus gobernados. Su violación era considerada como sacrilegio castigado con la pena de muerte. De ahí porque el pueblo acataba las leyes que venían a constituir una poderosa fuerza de sometimiento por su carácter religioso. En todas las tribus asimiladas se implantó el culto al sol, con carácter general y obligatorio, aunque se permitió el ejercicio de la idolatría cuando no afectaba a la moral o a las buenas costumbres. El pueblo, que conforme a su condición más o menos primitiva, adoraba a las huacas, todo elemento natural que se distinguía de los demás de su especie, en una manifestación de su espíritu panteísta, encontró en el culto al sol una forma de agradecer los evidentes beneficios que recibía de la nueva organización social, quedando persuadido del origen divino de sus monarcas. No obstante el sabeísmo del pueblo indio, encontramos que la élite concibió, en oposición a este materialismo primitivo, la existencia de un ser supremo, abstracto, al que se denominaba Pachacamac, lo que demuestra el grado de evolución espiritual alcanzado por la clase gobernante. 6. Organización económica. El Inca sentó con verdadera sabiduría las bases de la organización económica mediante la introducción de nuevos sistemas de cultivo, ampliando las superficies de tierras cultivables con la construcción de plataformas o tacañas que llegaron a cubrir montañas enteras, enseñó a construir acequias y muros de contención. Implantó industrias para la fabricación de calzados, usutas, sombreros, utensilios de labranza, armas, objetos de uso doméstico. Enseñó a tallar la piedra, aunque tal arte ya hubiera sido desarrollado anteriormente. Abrió caminos, levantó edificios destinados al culto y a la administración, inculcó nuevos hábitos de vida. Estableció formas de concurrencia colectiva a los trabajos, etc. Durante los primeros años no se planeó la forma de distribución de la tierra. Tanto ella como su usufructuo favorecían al culto, al Estado y al pueblo. Los rebaños estaban entregados a la responsabilidad y al cuidado de sus mismos súbditos, encargados también de recoger todo el ganado, sin dueño, compuesto por llamas, alpacas, vicuñas y carneros dispersos en las sierras. La colla, además de enseñar a las mujeres el hilado y el tejido, las preparó en todos los quehaceres relacionados con su sexo, echando, de este modo, las bases de la industria familiar con el aprovechamiento de materias primas vegetales y animales. La más importante de estas ocupaciones fue el tejido de lana de alpaca, de vicuña, de llama y de fibras de algodón, industria en la cual alcanzaron un extraordinario desarrollo. 7. Formas de gobierno. El sistema de gobierno era monárquico. El Inca era el jefe religioso, civil y militar del reino. Su régimen político fue el del socialismo de Estado, y el colectivismo su sistema de trabajo. Hay autores que lo califican de comunista. El Inca designó gobernadores que lo representaban en los pueblos conquistados,
a quienes debían servir y defender procurando la paz y la tranquilidad, respetando sus costumbres y eliminando solamente aquello que fuera en desmedro de la salud física y espiritual del pueblo. Manco Cápac instituyó el matrimonio obligatorio e indisoluble. La poligamia podía ser ejercida únicamente por el soberano y por los jerarcas, como una necesidad política y social. El adulterio era castigado con la pena de muerte. Los matrimonios debían realizarse a partir de los 20 años entre miembros del mismo grupo para mantener el linaje. La élite que acompañaba al monarca estuvo constituida probablemente por sus compañeros de migración, que formarían un ayllu o clan. Se le asignaron privilegios especiales y altas jerarquías, y a ella podían llegar los individuos de abajo por sus méritos o servicios especiales. Paralelamente a la formación de esta élite, el grupo social que había llegado a la exogamia a través de sucesivas generaciones, volvió a las formas endogámicas para constituir el ayllu imperial, cuya pureza debía ser celosamente conservada. El monarca vestía típica y finísima vestimenta de lana. Además de la borla imperial llevaba 3 divisas. El yautu, trenza multicolor como de 1 centímetro de ancho que rodeaba la cabeza 4 o 5 veces quedando a manera de guirnalda. El corte de pelo, el trasquilar se le llama garcilaso, y las orejas perforadas. Sus colaboradores, como privilegio de casta, usaban el yautu, no polícromo como el suyo, sino negro. Más tarde se les concedió el corte de cabello en diferentes formas y tamaños según la familia o el ayllu, y por último, al correr del tiempo, les dio la última insignia de su realeza representada por el agujero en la oreja, cuyo diámetro debía ser no mayor de la mitad del que usaba él. Todos estos signos permitían establecer diferencias y jerarquías y señalaban a las personas o familias que se habían distinguido en la función pública. Poco antes de su muerte, Manco Cápac concedió a la élite el último privilegio, que era el de llamarse inques, nombre y jerarquía vitalicios y hereditarios, con el cual pasaron a la historia como los inques de privilegio, distintos de los inques de estirpe o de sangre categorizados en primer lugar. La pareja imperial, según la tradición, dedicó especial cuidado a la tarea de educar al pueblo. No solamente supo organizar el país, sino que formó un tipo de hombre capaz de realizar las finalidades trascendentes y sagradas del imperio, asegurándole su permanencia y estabilidad. Los objetivos de la educación señalados por Manco Cápac podrían sintetizarse así: hacer del indio una personalidad capacitada para atender a sus propias necesidades y a las de la comunidad, dándole fortaleza física y espiritual; prepararlo como buen soldado para la guerra y como elemento disciplinado y esforzado en el trabajo en tiempo de paz; hacer de él un agricultor eficiente; prepararlo en la técnica de la industria familiar; adoctrinarlo en el credo religioso del sol; y por último, encaminarlo en las prácticas básicas de la moral, de acuerdo a su entelequia: ama sua, ama yuya, ama kele. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso, para hacer de él un hombre trabajador y justo. Fijados los objetivos de la política educacional del imperio, la transmisión de conocimientos estuvo a cargo de los mismos monarcas y del hogar indígena. Las prácticas agrícolas eran obligatorias para todos los habitantes, empezando por el mismo inque. La industria familiar era también obligatoria. Uno de los soldados de la conquista, atormentado por los remordimientos, decía en su testamento: los inques gobernaban a sus pueblos de tal manera que no había un ladrón, ni un hombre vicioso, ni un ocioso, ni una mujer adúltera o de mala vida. 6. Dando a su obra un sentido de continuidad histórica, Manco Cápac, poco antes de morir, reunió a sus hijos y vasallos y mandóles que todo lo que les dejaba encomendado, lo encomendasen ellos a sus hijos y descendientes de generación en generación, para que cumpliesen y guardasen lo que su padre el Sol mandaba, afirmando que todas eran palabras suyas, y que así las dejaba por vía de testamento y última voluntad. 7. 8. Unidad del imperio con los pueblos conquistados. Los pueblos incorporados al imperio tuvieron un pasado relativamente próspero y un substrato común. Habían evolucionado en diferentes sentidos por razones ambientales, pero mostrando un parentesco entre las civilizaciones andinas a pesar de las distancias y obstáculos que hacían difícil su contacto. Existen vestigios inequívocos de ese pasado uniforme. Así tenemos a los aymarás con su ayllu, su idioma y su elevado desarrollo intelectual, los caras del Ecuador, los atecames de Chile, los calchaquíes de la Argentina, los chimúes de la costa y otros, todos herederos de importantes culturas con las que dieron mayor fuerza y poderío al imperio.
La subsistencia de este substrato común hizo el milagro de fusionar a tan distintos pueblos en una fuerza social y productiva homogénea como pocas, y ciertamente los inques tuvieron extraordinaria habilidad para realizar su conquista más por la persuasión que por la fuerza. Una idea de esta política la da Garcilaso al describir la conquista de los Charcas por el rey inque Roca. En rigor de verdad, no se trataba de una conquista militar, sino de una empresa de expansión social planeada con gran inteligencia y tino, en la cual más eficaces eran los dones repartidos que las armas. Cada conquista iba acompañada de un sinnúmero de obras públicas, caminos, labores agrícolas, incremento ganadero e industrial, etc. A los pobladores de esas regiones debió sorprenderles sobre todo cómo los inques podían regar sus tierras llevando agua desde enormes distancias, por medio de esas prodigiosas obras de ingeniería que eran los acueductos. Resultado de esta política era que muchos pueblos pidieron voluntariamente su incorporación al imperio, como sucedió con los tucmas, que vivían al sudeste de la que hoy es provincia de Tucumán, Argentina.